con ese. Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Paz de Cristo, iglesia. Amén, gloria a Dios, hermanos. Yo le voy a pedir, aprovechando su postura, que vaya a Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al 4, y de ahí nos pasamos del 11 al 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Cuando usted esté ahí, amado hermano, por favor, dígame amén. ¿Ya estamos ahí? Aleluya. Dice el Señor en su palabra de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué a que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificados de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pasamos al verso 11. Dice: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oramos, hermanos, para que esta palabra nos llegue al corazón tal como el Señor la dio. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder alabarte y glorificarte, Señor. Hoy estamos aquí delante de ti como un pueblo, Señor, delante de ti para escuchar tu palabra. Usa mi vida, Señor, usa mis labios, para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y cumpla el propósito por el cual tú la has dado. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. Como sé que el tiempo apremia y a mí me gusta hablar, voy a ser más enfático en lo que Dios quiere hablar esta tarde. Quiero hablarte de dos hombres, amado hermano, y este tema lo he puesto: Dios busca hombres diferentes. Aquí está la historia de dos hombres, amado hermano, de un padre espiritual y de un hijo espiritual. La vida de Pablo y Timoteo como dos hombres que Dios alcanza en diferentes circunstancias. Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, él mismo se describe en esta carta y dice: antes yo era perseguidor, prejuicioso, injuriador, porque recordamos que fue el que motivó a que apedrearan a Esteban. Era un hombre que perseguía la iglesia de Cristo. Era un hombre que constantemente buscaba a los cristianos para prenderlos y hacerlos sufrir. Pero aquel hombre fue alcanzado por el Señor, así como usted y como yo un día recibimos al Creador de todas las cosas como Señor y Salvador. Él lo reconoce y él muestra sus cartas. Él dice: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, por gracia y misericordia de Dios. Él no estuvo entre los 12, él no caminó entre los 12, pero el Espíritu Santo hizo algo diferente en él que lo transformó. Así como te transformó a ti, amado hermano, y te cambió, hoy te da el privilegio de poder ser un padre espiritual. Después, si usted continúa leyendo, esta carta es dirigida a su hijo, que él le llama con todo el cariño, le dice: mi amado hijo en la fe. Amado hermano, si no entendemos el llamado de Dios como hijos, para poder servirle un día como padres espirituales,
que a través de nuestro ejemplo, a través de nuestras palabras, nuestros hermanos que apenas llegan, las visitas que usted tiene a un lado, hermano Pablo, van a observarlo. Van a observar su modo de caminar, su modo de hablar. Hermano Gil, sus hijos espirituales le van a conocer por lo que usted hacía en la iglesia, cómo se comportaba el hermano. Hay un deber mayor en cada uno de nosotros como padres espirituales de poder enseñar a nuestros hijos de la manera correcta. Timoteo era un joven que había sido instruido desde niño, apartado, muy diferente a los otros niños. Amado hermano, visita que me acompañas, tú eres diferente, porque tú fuiste apartado por Dios para que un día le conocieras. Hoy tú estás aquí delante del Señor para conocerle a ese Dios que tiene la capacidad de transformar la vida de cualquier persona. No somos, lo que ves tú hoy no es lo que éramos. Amado hermano, si le platicáramos quiénes éramos, no creerían. En un campamento una persona me dijo hace un año, los hermanos de Ben, mientras yo testificaba mi testimonio con mi matrimonio, ellos me decían: es imposible, hermano, que usted era así. Así era, pero para gloria y honra de Dios, hermanos, fui transformado, fui llevado a el proceso para cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Hoy el Señor me da el privilegio de tener un hijo espiritual, al cual yo tengo que llevarlo en el camino que un día mi padre espiritual lo hizo conmigo. Para gloria de Dios, es el tío de él. Y Dios me los puso en el camino con la intención de saber guiarlos, hermano, así como Pablo lo hizo con Timoteo. Yo sé que hay dos más que Dios me ha puesto en el camino para enseñarles que sí se puede caminar con Cristo. No importa dónde estés, cómo estés, tú puedes seguir siendo un cristiano donde quiera que estés. Amén. Timoteo era un joven que fue instruido por la palabra desde pequeño por su madre y su abuela. Usted puede leerlo en la segunda carta a Timoteo. Pablo le dice: así como fuiste instruido desde pequeño por tu madre Eunice y tu abuela Eloida, así tienes que seguir caminando. Timoteo escuchaba el evangelio, había conocido la palabra, pero no la había ejercido. Pero en uno de los viajes que hace Pablo a la ciudad de donde era Timoteo, después de ser apedreado Pablo, después de ser golpeado por predicar la palabra, conoce a este joven llamado Timoteo. Un joven que había sido apartado para el evangelio, que la esperanza de sus padres, de sus madres y de su abuela era de que un día él se volviera un predicador del evangelio. Esa promesa llegó cuando Pablo lo vio venir. Él sabía que Timoteo era diferente. Amado hermano, usted como padre espiritual tiene que saber que su hijo, el hijo que Dios le dio espiritualmente, es diferente. Hay algo en él, hay un potencial en él que usted necesita sacarlo. Es importante que como padre espiritual nosotros entendamos cuál es el llamado que tenemos también nosotros. Dios nos mandó a ser discípulos, pero los discípulos no es con el ejemplo de Jesús. Jesús es el modelo, pero el ejemplo se lo damos nosotros, porque nosotros somos los que venimos con ellos, somos los que los llevamos a ellos. Y si yo como padre espiritual no lo hago, no espere que su hijo espiritual lo haga, porque ellos están aprendiendo de usted y de mí. Amén. Pablo inicia la carta a Timoteo con el ministerio que Dios le dio a él, el ministerio y la autoridad que Dios le había dado. Todo fue delegada, amado hermano. La responsabilidad que Dios le dio como padre espiritual es una responsabilidad delegada. Dios nos la dio y es algo que el pastor ya nos lo ha dicho. Es una responsabilidad que Dios nos dio. No nos preguntó, nos mandó. Dijo, por tanto, id y haced discípulos. Es importante, iglesia, que nosotros como padres espirituales
sepamos la responsabilidad que nos fue delegada. Primeramente yo debo entender qué responsabilidad me dio Dios para yo poder hacerla. Usted, amado hermano, cuando nosotros vemos a hombres y mujeres venir y conocemos a personas, no son casualidad. Cada persona es un alma que Dios quiere transformar. Usted tiene que ponerlo en su corazón. Esa persona, Dios quiere hacer algo con él. Yo sé que Dios quiere hacer algo en la vida de Natanael. Yo sé que Dios quiere hacer algo con la vida de Asael, con la vida de Miguel, con la vida de Jackie, con la vida de cada visita que está aquí. Dios quiere hacer algo. El Señor te escogió desde antes que fueras concebido. Él ya te conoce desde antes que tú le conocieras. Él ya estaba trazado el propósito del día que le habrías de conocer. En el segundo versículo, usted nota que Pablo le habla diferente a Timoteo. Primero se presenta con sus cartas, pero ahora presenta a Timoteo con lo que él es. Y usted puede leer que dice en el segundo versículo: mi verdadero hijo de la fe. ¿Sabe, hermano? Usted realmente tiene que ser un verdadero hijo, porque un verdadero hijo hace caso, obedece a su padre, va, y si es necesario que Dios lo corrija, lo entiende. Si es necesario que Dios cambie algunas cosas de ti y usa al hermano para hablarte, es importante que lo hagas. Timoteo conocía la palabra. Algunos de ustedes han conocido la palabra, pero no la han ejercido. Y Timoteo la conocía, pero era necesario que la ejerciera. Tan es así, amado hermano, que si usted ve, Pablo cuando lo conoce, traía a Silas con él. Y lo primero que hace cuando va y predica a una pequeña ciudad, a donde Pablo ya había consolidado una pequeña iglesia, los judíos comienzan a acercarse para golpear a Pablo otra vez. Y Pablo se va, pero no los deja, no se los lleva con él, sino que empieza el ministerio a temprana edad de Timoteo y le encarga esa pequeña iglesia que Pablo había dado. A veces Dios te va a llamar para darte encargos y vas a decir: pero yo apenas estoy empezando. Pero como dijo el pastor, poco a poco vamos viendo a nuestro hermano Víctor cómo va cambiando en el púlpito. Y eso solo lo hace el Señor, amado hermano, porque Él es el que da el crecimiento. Él es el que te va dando que vayas creciendo y creciendo y creciendo. No es Pablo el que hizo que Timoteo predicara, sino que Dios ya hizo la obra en ti y tú necesitas predicar el evangelio, porque el mismo Pablo dijo: ay de mí si no predico este evangelio. El llamado de Dios es a predicar. En el Nuevo Testamento, amado hermano, Pablo reconoció el valor de desarrollar a Timoteo para que fuera ministro del evangelio. Pablo seleccionó cuidadosamente a Timoteo. Si usted analiza las cartas de Pablo, Pablo era estricto en su forma de seleccionar, porque la enseñanza que Pablo tuvo era de una doctrina de un fariseo. Eran estrictos, eran buenos para señalar. Entonces Pablo se fijaba en ese varón al cual Dios le había puesto en el camino. Él supo que Timoteo en su ciudad, y usted lo puede leer, era de buen testimonio, era un buen joven. Tal vez no tenemos el mismo testimonio que Timoteo, amado hermano, pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo: transformar la vida de aquellos que llamó para poder glorificarse a través de ellas. Amén. Primeramente, tenemos que notar algo. Tenemos que ser padres espirituales amorosos. No podemos traer, hoy hablábamos en la reunión con el pastor, no podemos ser padres que causemos dolor en nuestros hijos. Nuestros hijos espirituales están aprendiendo más de la vista que de las palabras.
Nuestros hijos aprenden más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Porque aquí podemos predicar muy bonito, pero en casa no ser lo que estamos predicando. Y Dios quiere hombres, como le dijo Pablo a Timoteo, que seamos íntegros, que no haya nada que el Señor pueda reprendernos, que seamos irreprensibles dentro y fuera de la iglesia, que tu familia respalde que lo que tú dices aquí en el púlpito, tú también lo estás haciendo en casa. Si un hijo espiritual Dios te lo puso, es para que tú lo guíes por el camino donde tú ya has caminado. Quizás él, aún en su inexperiencia, pueda cometer errores, pero si tú lo sabes guiar, amado hermano, vas a tener un discípulo que ame y sirva a Dios con el corazón. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amado hermano, Dios te puso un niño en tu camino espiritualmente para que lo instruyas en el verdadero camino, y el Señor hará el resto de la obra en él. Un padre amoroso es aquel que le daba tareas a Timoteo. Pablo era experto en darle tareas a Timoteo, llevarlo consigo a todos lados para que Timoteo aprendiera todo lo que Pablo hacía. Timoteo conoció el aguijón de Pablo. Timoteo conoció la persecución de Pablo, el arresto de Pablo. Él estuvo con Pablo casi todo el Nuevo Testamento que Pablo escribió. Amado hermano, la importancia de saber que un día nosotros dejaremos este mundo, y un legado tenemos que dejar en un hijo espiritual. Pablo sabía que el fin se acercaba para su vida. Cuando usted lee las dos cartas de Timoteo, son cartas donde le recordaba su ministerio, le recordaba lo que habían caminado, le recordaba lo que le había enseñado, pero también le recordaba que él había peleado la buena batalla, que él había sido también un guerrero del Señor. El Señor, podemos ver que Pablo escribe en 2 de Timoteo 4, 6, 8: ya estoy siendo derramado como una ofrenda de libación, y ha llegado el momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. De lo que Pablo escribía, Timoteo era testigo. Aunque le estaba escribiendo la carta a Timoteo, sabía Timoteo que lo que estaba escribiendo Pablo era verdad, porque él había estado con Pablo en todo lo que él había caminado. Hermano, usted como padre espiritual y usted como hijo espiritual, visita, ambos tenemos un rol que jugar en el discipulado. Si usted no está dispuesto a ser discipulado, es difícil que Dios haga la obra en usted. Y si usted no está dispuesto como padre espiritual a sacrificar muchas cosas por ese hijo espiritual, también Dios no va a poder hacer la obra. Al encontrar a su propio sucesor, Pablo buscó al hombre idóneo para el puesto, confiando en la guía del Espíritu Santo. Hechos 16, 1, 3 nos dice que Pablo conoce a Timoteo mientras viajaba a Listra, la ciudad de Timoteo. Y dice que Timoteo era un hijo algo curioso, porque su madre era judía, pero su padre era griego. Y usted sabe que los griegos tenían muchas deidades. Su enseñanza era muy diferente a la de su madre, pero si nos damos cuenta, Pablo menciona solamente a su madre y a su abuela. No menciona al padre de Timoteo, porque él sabía que la instrucción de parte de Dios había venido de su madre, había venido de su abuela.
y él conocía el evangelio. Yo sé que, visita que me acompañas, no sé quién te presentó a Cristo, no sé quién te habló de Cristo, pero quiero que sepas que desde el momento que tú le conociste, Él se fijó en ti. Él puso su mirada en ti y créeme, amado hermano, lo que te digo, Él no apartará su vista de ti hasta cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Pablo tenía que equipar a Timoteo para esa tarea. ¿Qué tarea, amado hermano? La de ser su sucesor. Es necesario, hermano, que busquemos, si no lo tenemos aún, busque ese hijo espiritual que Dios le tiene. Búsquelo, amado hermano, porque es necesario que usted pase lo que de gracia recibió, también de gracia tiene que darlo. Y esa persona tendrá que ser instruido para que el día de mañana él también tenga un sucesor. Timoteo, al acompañar a Pablo en toda la experiencia que tuvo Pablo, también aprendió a pastorear iglesias, a evangelizar a los gentiles, a visitar a los enfermos. Inclusive aprendió a visitar a la cárcel a Pablo. Si usted lee la segunda carta a Timoteo, es una despedida de un maestro hacia su alumno. Es la despedida de un padre a un hijo. ¿Sabe? Mi padre espiritual pasa por una situación de enfermedad constantemente y aquí están sus sobrinos. Pero cada que me dicen que mi padre espiritual está enfermo, mi corazón se duele. Porque ese varón no se cansó en mi proceso hasta verme entrar a las aguas. Estuvo conmigo en los momentos más difíciles de mi testimonio. En el proceso más difícil de mi vida, Él caminó conmigo. Él me aconsejó, así como Timoteo caminó con Pablo en los momentos más difíciles. Timoteo estaba a un lado cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Timoteo estaba a un lado cuando Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amado hermano, que un hijo espiritual aprenda esas palabras y ver que un padre espiritual está siendo fortalecido, eso es lo que nos motiva, amado hermano. En Hechos 17:14, cuando la relación entre Pablo y Timoteo comenzó, Pablo le deja esta iglesia a Timoteo para empezarlo a meter al ministerio. Habrán tareas que yo tenga que dejarle a mis hijos espirituales y ellos tendrán que aprender con errores, sí, amado hermano. Vamos a cometer errores, porque así lo cometí yo también cuando mi padre espiritual me decía: vamos a ir a predicar allá, hasta allá al canal. Es la parte más lejos de San Luis, donde no hay más que casitas de cartón, amado hermano. Y yo le decía: hermano, pero yo no he predicado nunca en un púlpito. Me decía: usted puede, Dios lo capacitó, Dios lo preparó, usted puede. Amado hermano, como padre espiritual tenemos que motivar también a nuestros hijos espirituales. Dios los capacita, nosotros solamente somos la guía para ellos. Usted, hijo espiritual, tiene que entender que es importante dejarse moldear, dejarse llevar y dejarse guiar. No porque nosotros vamos a hacer la obra ya la inició el Espíritu Santo en ellos desde el momento que lo conoció. Aleluya. El Señor le habla a Timoteo, lo llama a servir en el ministerio cuando Pablo muere. Cuando Pablo es degollado, Timoteo comienza a pastorear las iglesias que Pablo dejó. Comienza a visitar. Va a haber muchas veces en la palabra, en el Nuevo Testamento, va a haber muchas frases de Pablo decirle que vaya a Éfeso,
que se dirija a la iglesia de Éfeso, porque había algunas situaciones en la iglesia de Éfeso que necesitaba supervisión. Pero tal era la confianza de Pablo en Timoteo de haber enseñado bien a su hijo, que él lo enviaba para que Timoteo fuera a esa ciudad y él hablara y predicara y enseñara a la iglesia de Éfeso. Que no aprendieran doctrinas de otras cosas, porque en ese tiempo Éfeso recibía de todo. Era un puerto marítimo importante y donde llegaba todo mundo. Y traían ideas de otros lados y Éfeso las tomaba. El Señor puso a Timoteo como pastor después de Pablo. Tal vez Dios te va a llevar, amada visita que nos acompañas, un día Dios te va a llevar a otros lugares a ejercer el ministerio que Dios tiene para ti. Pero es importante que lo ejercites primeramente en casa. Es importante que el don que Dios puso en ti lo uses para edificar a tu casa. Antes de edificar una iglesia, edifica tu casa, dice la palabra. Nosotros como padres espirituales tenemos una gran responsabilidad, pero también el hijo espiritual tiene la responsabilidad de dejarse guiar. Amén. Si usted lee el capítulo 4 de Primera de Timoteo, Pablo le enseña a Timoteo que vendrían tiempos de apostasía, tiempos donde la iglesia iba a ser amenazada por ideas y corrientes distintas. Pero Timoteo fue un hombre que recibió la palabra en su corazón. Desde pequeño se apartó, no fue igual que cualquier otro niño. Yo sé, visita, que estás aquí, que Dios te ha liberado de muchas ocasiones, que has tenido conflictos para estar delante de su presencia. Pero si estás hoy en este día, en este lugar, sepa que Dios ya peleó una batalla por ti para tenerte aquí. Dios te puso a esa persona que te invitó con un propósito. El único fin tuyo es dejarte guiar, es dejarte llevar por la palabra. Amado hermano, yo solo te quiero dejar este mensaje en el corazón. Pablo fue un excelente padre espiritual, porque el día que le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, el cual fue impuesto por mis manos, sabía Pablo que quien había hecho descender al Espíritu Santo era el Señor, pero necesitaba Dios a un padre espiritual que tratara a un hijo espiritual. Si no hay un padre espiritual, no puede haber un hijo espiritual. Entonces, quiero pedirte en este día, amado hermano, porque el tiempo apremia, dijo el pastor. Yo quiero dejarte este mensaje, iglesia. Sé un excelente padre espiritual, pero también sé entendido como hijo espiritual, que Dios quiere hacer algo en tu vida y en tu ministerio. Dios te escogió para hacer algo grande en tu vida, sea como padre o sea como hijo espiritual. Voy a dar lugar al pastor. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ay, Dios bendiga a nuestro hermano Oscar. La importancia de ser un buen padre y la importancia de ser un buen hijo. Hay un motivo de parte de Pablo. Hay algo que lo motiva a convertirse en este padre que menciona el hermano. Pero también hay un motivo que le impulsa a decirle a su hijo: por esta razón. Y yo quiero decirles, se encuentra el motivo. Si usted va al capítulo que leyó el hermano, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y esa es la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Porque yo voy a ser un padre espiritual.
¿por qué yo voy a ser un padre espiritual de excelencia? ¿Por qué voy a ser un padre espiritual que se comporte a la altura de lo que es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo? O viceversa, ¿por qué voy a ser un hijo espiritual de tal manera que Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que comportarte? Pero hay una razón del por qué hacemos lo que hacemos, y está ahí en el versículo 5, dice, en la versión viviente dice, y el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor. ¿Cuál es el propósito? Hermanos, el propósito del por qué tengo que ser un excelente padre espiritual es porque quiero que la vida de mi hijo espiritual esté llena de amor, del amor de Dios, del amor que cambia, del amor que transforma, del amor que, hermanos, llena todo. Por eso tengo que esforzarme porque mi hijo espiritual reciba el amor. ¿Qué fue lo que nos transformó a nosotros? Fue el amor de Dios. ¿Qué fue lo que nos cambió? Fue el amor de Dios. ¿Cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces nosotros le ignoramos? ¿Cuántas veces? Fueron muchas veces. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande que una y otra vez nos perdonó y hoy estamos aquí. Y Pablo quería que su hijo espiritual fuera lleno de amor. Y Pablo le dice, porque le encomendó para que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón sincero, un corazón puro y de una conciencia limpia y de una fe sincera. Hermano, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por amor. La razón del por qué yo tengo que buscar la excelencia es por el amor. El amor nos impulsa, hermanos. ¿Por qué usted es buen padre, hermano Daniel? ¿Por qué usted tiene hijos, hermano Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué se esfuerza a ser un padre? Por amor a ellos. Por amor a ellos. Él se esfuerza cada día por ser un padre, un buen padre, porque ama a sus hijos. Hermanos, ¿ustedes por qué, hermana Juanita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se esfuerza usted tratar de darle lo mejor a sus hijos? Por amor. Si en las cosas seculares el motivo es el amor, nuestros hijos nos impulsan. Obviamente, decía el hermano, ¿tenemos fallas? Sí. Yo le aseguro, hermano Abel, que si me busca los defectos, me los va a encontrar. De verdad. Si alguien se pone a analizarme, hermano, si me pones atención y detalladamente cada día te pones a mirar, me vas a encontrar los defectos, porque los hay. Pero también si yo me pongo a buscar los tuyos, te los voy a encontrar, ¿sí o no, hermano Natanael? ¿Y en qué nos ayuda eso? ¿En qué me ayuda o en qué lo ayudo? Que yo le busque sus defectos. ¿Ayudaría algo eso? ¿El verle sus defectos o el que vea mis defectos? ¿Va a ayudar algo en eso? Pero si yo me esfuerzo para que el amor de Dios esté en él, para que el amor de Dios lo llene, para que el amor de Dios lo cambie, o sea, mi motivo va a ser el amor, porque yo deseo que el amor de Dios lo cubra en toda su plenitud, en todo su ser. Por eso la Escritura nos dice, ámense, nos da ordenanza, ámense. El amor cambia, el amor transforma, el amor nos hace diferentes, el amor nos tiene aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos tiene aquí en esta tarde? Es el amor de Dios. ¿Qué me tiene hoy aquí predicándoles o predicándole al hermano? Es el amor de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Es el amor de Dios. No estuviéramos aquí si no fuera el amor de Dios, hermana Julia. No estuviéramos aquí. Entendamos eso, que el motivo de todo es el amor de Dios. Pablo desea que todos los creyentes
Miguel, es el amor de Dios lo que desea llenar tu vida, tus vacíos. ¿Tú crees que Él no sabe los vacíos que hay en tu corazón? ¿Tú crees que Dios no sabe todo lo que hay en tu corazón y el dolor que te causa? Y Dios desea llenar tus vacíos. Amiga, ¿usted cree que Dios no la ama? La ama mucho más de lo que usted se imagina, a pesar de todo lo que ha vivido, que no ha sido fácil. Pero la única persona que nunca le va a fallar es el Señor. Porque todos podemos fallarle, pero Dios jamás le va a fallar. Y es ahí donde Dios quiere que le diga, entienda que Él jamás, y Dios quiere que descanse en Él. Dios quiere que descanse en Él, que se fortalezca en Él. Es lo que Dios desea, porque la ama, hermano Chepe. Hermanos, es Dios. Es la razón por qué a veces te insisten tanto, Gaby. Te insisten que vengas. ¿Por qué crees? Porque es un montón de una familia religiosa. No, porque tus padres desean que el amor de Dios esté en toda tu vida. Porque tienes una hija a la cual ella, lo que decía el hermano, ella no va a escuchar tus palabras, va a escuchar lo que tú haces. Ella va a replicar lo que tú haces. Por eso nuestra mirada es: Señor, enséñame a ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Señor, ayúdame a mí. No es fácil, hermana Jackie, no es fácil. Yo sé que no ha sido fácil, pero todo lo puede en Cristo que le da la fuerza. Y la palabra de Dios dice que el amor echa fuera todo temor. Y todo ese temor se va a ir en el nombre de Jesús, porque el Señor la ha escogido para derramar sobre usted amor. Amor, hermana, no el amor que el mundo nos dice, sino un amor que no lo podemos comprender. El amor de Dios no lo puedo comprender. Señor, ¿por qué me amas tanto? Te fallo una, te fallo dos, te fallo tres, te fallo cuatro, y siempre me sigues amando, Señor. No lo puedo comprender. Es que es el amor de Dios, jamás lo vamos a poder comprender. Jamás. Y Pablo quería que Timoteo les enseñara a los creyentes ese amor que él recibió de su abuela, porque ya empezó el amor de Dios desde su abuela, su madre y ahora un padre espiritual, el cual no tuvo Timoteo. Tuvo un padre biológico, pero el padre espiritual, quien lo formó, fue Pablo. Porque el padre biológico no quiso. Porque el padre biológico lo engendró, pero no lo acompañó en la fe. Y qué triste es eso. Qué triste sería que yo estuviera aquí predicándoles y que yo no me hubiera esforzado en que mis hijos biológicos les sembrara en ellos la fe. Pablo, aunque Timoteo no tuvo un padre que lo acompañara en la fe, lo adoptó Pablo. Qué bueno que el hermano te adoptó. Qué bueno que el hermano te adoptó, Pablo, el hermano Pablo. Dios lo bendiga donde esté. Sabemos que está en un proceso, pero él está confiado en el Señor. Póngase de pie, hermano, aleluya. El propósito de todo esto, lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, póngase esto, es el amor.